Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a esta nueva charla, a esta nueva videoclase en la que vamos a desplegar un tema importante. Mi nombre es Verónica Orellano, algunos de ustedes ya me conocerán. Y bueno, como les decía, vamos a transitar un tema importante para la psicología social. De hecho, es la base del pensamiento pichoniano. Es de donde Pichón extrajo sus teorías, desde qué otras teorías tomó Pichón para poder desplegar la propia. Se nutrió de muchísimos autores y de hecho muchos de ellos tienen que ver con con el materialismo histórico del que hablaba Marx, y vamos a ir viendo todo ese proceso a lo largo de la clase. Como les decía, Pichón extrajo de otros autores, de otros pensamientos, para poder hacer el propio, para poder basarse de hecho en la teoría. La teoría siempre tiene que ver con el momento histórico, por el contexto en donde del que el hombre está viviendo. Este contexto es importante para poder ver, para poder analizarlo, y es de ahí de donde surgen las ideas. Esas ideas también son tomadas desde otra época, con otro pensamiento, y modificadas en favor de lo que está sucediendo en el momento actual. Pichón toma esas ideas y entonces es que hace su propio desarrollo. Utiliza las ideas, como les dije recién, del materialismo. Vamos a ver por qué se llama materialismo y qué tiene que ver con la necesidad, con la materialización de esa necesidad, viendo a la necesidad como algo netamente material. Y vamos a ver el recorrido que hace Pichón hasta llegar a su teoría final. Este recorrido vamos a empezarlo a través de, de los griegos, y vamos a ver la evolución de este pensamiento. El hombre siempre pensó y pensó de qué forma poder hacer y crear estas ideas, y de qué forma surgen las ideas, y por qué es que están estas ideas en este momento histórico. Desde siempre el hombre tuvo esta incertidumbre y esta necesidad de pensar en los propios pensamientos y su relación con el mundo externo. Y es ahí en donde van ahí en esta brecha que precisamente se da entre el cerebro humano y lo que está en derredor, el contexto natural, es que ahí están los mitos, las creencias, las formas de pensamiento, ¿sí? Y es entonces, eso es lo que vamos a abordar hoy. Esta relación que existe entre el cerebro humano y el entorno que lo rodea, y los pensamientos que se crean en base a esos fenómenos naturales, y buscarle la explicación a esos fenómenos, tantos internos de su mundo interno como del mundo externo, ¿sí? Pero empecemos el recorrido, empecemos ya desde los griegos, cómo fueron evolucionando en este pensamiento, que lo que damos a llamar en el pensamiento occidental, ¿sí? Y empecemos entonces. Les decía entonces que para poder trabajar, vamos a valernos de unas placas para comenzar el recorrido. Muy bien. Entonces les decía que vamos a hablar del materialismo dialéctico, ¿verdad? Y su relación con la psicología social y el pensamiento de Pichon Rivière. La psicología social pichoniana utiliza el método dialéctico como forma de razonamiento para poder abarcar el sector de la realidad donde va a poner la mirada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La psicología social utiliza, para poder ver todos los fenómenos que rodean al ser humano, al sujeto, va a utilizar este método, este procedimiento, esta forma de hacer, que es precisamente el método dialéctico, ¿sí? Y que tiene que ver con la forma de poder razonar y de poder ver el sector, el recorte de la realidad que vamos precisamente a analizar.
Pichon dice que visualiza el sujeto en una permanente interrelación dialéctica, siempre con una interrelación dialéctica con el mundo, que es la única condición para que este sujeto pueda construir una lectura adecuada de su realidad. Y vamos a ver lo que significa dialécticamente. ¿Sí? En esta interrelación que siempre se da con un otro, a través de la dialéctica como método para poder tener esta interrelación con ese otro, es precisamente que a partir de esta dialéctica y la interrelación con un otro, es que el hombre va a poder hacer precisamente una interpretación del mundo que lo rodea y de su propio mundo, ¿sí? De sus propias conductas en relación al mundo que lo rodea. La pérdida de esta interrelación hace que el marco referencial se vuelva inadecuado y pierda la capacidad de modificar y modificarse mutuamente con el medio. Entonces aquí ya veríamos como un quiebre, ¿sí? Veríamos en esta pérdida de la interrelación con un otro, hace que mi marco referencial, o sea, lo que yo traigo, lo que yo tengo, ese marco que a mí me da referencia de lo que he aprendido y de lo que capitalicé de ese aprendizaje, se vuelva inadecuado, ¿sí? Entonces, no encuentre formas de adaptarme a estas cosas nuevas cuando hay esta pérdida de interrelación con el otro, ¿sí? Y entonces pierdo esa capacidad de poder no solamente modificarme yo y poder modificar a un otro, sino también de modificar el medio en el que se da esta interrelación, ¿sí? Aquí entonces vimos que este método nos da la posibilidad, el método dialéctico, nos da la posibilidad de poder ver no solamente en esta interrelación que se da, en este interjuego que hay con el otro y las formas de poder modificarse, sino que cuando hay un quiebre, ¿sí? Hay un quiebre de esta interrelación, no nos permite avanzar, ¿sí? No nos permite modificarnos, ¿sí? No nos permite modificar esa conducta que tengo para conmigo y para con un otro y con el medio que me rodea. Porque siempre pensemos que Pichon no solamente habla de mi conducta en relación a un otro, sino de esa conducta en relación a un otro en un medio que lo circunda, ¿sí? Siempre es una relación prácticamente que se da entre estos tres actores. Muy bien. Veamos, vamos a trabajar entonces el método dialéctico, como les decía. ¿Sí? Importante ver que esto es, como también hablamos, es un procedimiento, es un cómo hacer, es un cómo seguir. ¿Sí? Nos da la posibilidad, como ven en el dibujo, de entre lo que yo digo y pongo en relación con un otro, que probablemente no sea lo mismo lo que el otro está diciendo, hay en el medio, entre la interrelación entre uno y otro de los sujetos que se ven en el dibujo, hay una nueva forma, ¿sí? ¿Sí? Hay una nueva forma que, como vamos a ver más adelante, siempre es superadora. Y esto lo da precisamente el método dialéctico, la superación de una situación previa. Se trata entonces del método dialéctico de una herramienta de investigación que nos va a permitir contemplar las cosas, pero desde otro lugar, de otra forma, con otra perspectiva, ¿sí? El método dialéctico nos va a dar la posibilidad de poder incorporar cosas nuevas en el avance, nos permitirá pensar de una forma distinta a la forma anterior, ¿sí? Siempre, como dije recién, en una forma superadora. En este interjuego, en esta interrelación con el otro, es que entonces se va a dar precisamente esto nuevo que aparece, ¿bien? Desde la raíz etimológica, viene desde una palabra griega, dialéctico, que viene de dialectique, que de hecho está pensada y está etimológicamente es el arte de razonar, de poder discutir y argumentar a través de discursos, ¿sí? Es entonces que es como el arte de poder pensar con el otro, de poder discutir en un ida y vuelta a través de discursos, a través de lo que se dice, ¿sí? A través de lo que yo pienso, lo que el otro piensa, habiendo una instancia superadora. Esto es en realidad el método dialéctico, ¿sí?
basa Pichón la parte fundamental de su teoría. ¿Sí? Veamos entonces, como decíamos recién, en la construcción de este pensamiento occidental, de las ideas de este mundo occidental que nosotros construimos, que nosotros, de hecho, en el cual estamos viviendo y en el cual desarrollamos nuestra vida, pero que están regidas por estos pensamientos, que tienen que ver con esta parte de Occidente, es que queremos ver entonces que el hombre, como también decíamos, siempre quiso saber y poder explicar lo que sucedía en su entorno. Y es entonces que van dando lugar precisamente a nuevas formas de pensamiento. ¿Sí? En la necesidad del hombre de poder explicar lo que sucede, es que van naciendo nuevas ideas, van naciendo nuevos pensamientos. Los griegos, entonces, a través de los mitos, utilizan muchísimo esto y dan a entender a través de estos mitos la explicación de los fenómenos naturales, ¿sí? Como la conducta o los fenómenos que tienen que ver con el entorno. Los griegos tomaron los mitos y ahí es donde pudieron lograr la explicación de lo que les sucedía a su alrededor, ¿sí? Pero los griegos mismos también fueron los que dieron paso de los mitos a la razón, ¿sí? En donde fueron viendo, en donde pudieron lograr que no solamente era el mito algo que tenía que ver como fantasía, o algo que era, el mito es algo que está dado como certeza, en una base que realmente no tiene que ver con lo empírico, con la realidad, ¿verdad? Es entonces que ellos también en la evolución de este pensamiento pudieron lograr llegar desde los mitos a la razón, ¿sí? A llegar a logos, ¿sí? Y entonces poder salir de este lugar que estaba con el mito como dedicado y en base a todo lo que tenga que ver con la divinidad y los dioses, dieron lugar a la razón, al logos, ¿sí? Los griegos pensaban y tenían como una cosmovisión, o sea, una visión muy global del mundo. Y ellos querían dar la explicación de estos fenómenos, ¿sí? Y entonces, de hecho, esta cosmovisión era una forma de ver al mundo basado en creencias y percepciones, que daban lugar a los mitos, a las ideologías, y que afectaban y organizaban su propia vida, ¿sí? A partir de estos mitos, ellos organizaban la vida, ¿sí? Creyendo que su pensamiento siempre respondía a la realidad, ¿sí? Y después, con el paso de los años, es que precisamente dan lugar, dejando caer todo lo que tiene que ver con los mitos y dando lugar, como decíamos recién, a la razón, al logo. Y en este proceso es que empiezan muchísimos filósofos, ¿sí? Muchísimos filósofos a dar lugar y vamos a ver como en el paso muy rápido, en este paso por algunos filósofos griegos, presocráticos y socráticos, el modo de evolución del pensamiento, ¿sí? Bien, veamos los presocráticos, que de hecho corresponden precisamente, como lo dice la palabra, a antes de Sócrates, ¿sí? Como Sócrates como gran división del pensamiento, ¿sí? Como gran inserción de este personaje, de este filósofo que trae una brecha importante y abre como el pensamiento de Occidente. Los presocráticos son varios, pero vamos a tomar algunos de una forma muy somera y vamos a nombrarlos algunos. Por ejemplo, Tales decía que el origen de todo era precisamente el agua, ¿sí? Él decía que el agua era el origen de todo, ¿sí? Anaximandro decía que era lo indefinido, como que no había algo realmente sostenido que podía darnos cuenta del origen de las cosas. Era lo indefinido, era algo que no estaba definido por nada. Anaxímedes decía que el origen de todo era el aire y la niebla, ¿sí? Que del aire y la niebla y la combinación de ambos se daba el origen de lo que nosotros conocíamos como mundo.
Parménides decía que todo lo eterno, que todo es eterno, de hecho, que no hay nada que sea finito, que hay todo como una eternidad, y que está en base a ilusiones todo eso, producido precisamente por los sentidos del mundo sensible, ¿sí? De lo que nosotros creemos, de lo que nosotros vemos, del mundo sensible, del hombre en relación con la naturaleza, ¿sí? Y que todo era eterno, ¿sí? Basado precisamente en ilusiones. ¿Sí? Que estaban producidas precisamente en este interjuego del mundo sensible. Heráclito decía que todo fluye, de hecho tiene mucha relación con la psicología social, Heráclito, tiene mucho de pensamiento pichoniano, porque él decía, Heráclito, que todo fluye y todo cambia, y no podemos descender dos veces al mismo río, no es la misma agua que nos toca cuando vamos al río, siempre cambia y todo fluye, el río nunca es igual, ¿sí? Y el mundo se caracteriza precisamente por contradicciones, ¿sí? Esto es algo que lo vamos a desarrollar y es una base importante del pensamiento pichoniano, que todo fluye, todo es movimiento y todo cambia, y que el mundo se está dando y siempre se da a través, y se puede pensar y se da de hecho a través de las contradicciones, ¿sí? Estos pares contradictorios, de los que Pichón después toma muchísimo de esto y lo ve en el interjuego grupal. Empédocles hablaba de que los cuatro elementos, la tierra, el agua, el fuego y el aire, y la conjunción de estos cuatro daban precisamente la naturaleza. ¿Sí? La mezcla de estos cuatro elementos hacían y formaban la naturaleza. Y que había una fuerza que movía estos cuatro elementos, y que eran el amor y el odio. ¿Sí? Estos cuatro elementos que forman parte de la naturaleza los movía una fuerza que era interpretada por el hombre y que eran precisamente el amor y el odio. Demócrito decía que la naturaleza era formada por pequeñas piezas invisibles, que eran los átomos. ¿Sí? Ustedes piensen que estamos hablando de de varios siglos atrás, ¿sí? Alrededor de seis siglos atrás, ¿sí? En donde Demócrito ya hablaba de las piezas invisibles que movían al mundo, que movían la naturaleza, de hecho. ¿Sí? Esto es a muy grandes rasgos los filósofos presocráticos que eh, tenían precisamente estas formas distintas de pensar desde dónde veníamos, cuál era el origen del ser humano, que de hecho es la forma de pensamiento que mueve al hombre. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde nació todo? Para llegar a Sócrates, ¿verdad? Para llegar a Sócrates, que es quien hace precisamente un quiebre en este pensamiento y nos introduce de una forma distinta hacia ese pensamiento, hacia las ideas, hacia las formas de creencia y de dónde nace y de dónde se originan las cosas. Sócrates creía precisamente y da el método de la mayéutica, ¿sí? Él creía en este método, en esta forma, ¿sí? De pregunta, ¿sí? De hecho la mayéutica de hecho es el arte de preguntar. Pero ¿de dónde saca esta palabra Sócrates? Precisamente de su madre, que era partera, y es entonces que es el arte, o sea, él habla esta forma de método de pregunta, respuesta y nueva pregunta y nueva respuesta, él lo llamó mayéutica, igual en honor a lo que hacía su madre, al arte, lo llamó entonces al arte de parir la pregunta como método de indagación para poder parir la verdad a través de una pregunta, una respuesta, una nueva pregunta que genere una nueva respuesta que va a generar una nueva pregunta, y así sucesivamente, en este arte de parir la verdad, este arte de parir la verdad, Sócrates lo va a llamar precisamente mayéutica. Es un método que fue utilizado después a través de todos los que siguieron, de todos sus discípulos, quien toma la posta de todo esto unos años más adelante, precisamente su discípulo, que es Platón. Platón da una vuelta como una vuelta de tuerca a esto,
Y a este método de indagación, que es la mayéutica, él le agrega precisamente como el arte de la polémica, de poder polemizar, y lo llama precisamente dialéctica, ¿sí? Que es el método para conocer la verdad, ¿sí? Descubriendo las contradicciones del razonamiento propio y del ajeno. Esta dialéctica entonces lo que a mí me permite en este arte de parir la verdad, en esta indagación, en este método de indagación socrático, Platón le agrega esta discusión, poder entender la contradicción que existe en mi propio pensamiento y en el pensamiento del otro, en esta polémica que se da, en esta dialéctica que se da entre dos personas que dialogan, que tienen discurso, ¿sí? Que a través del discurso es que se develan y se van velando todas las contradicciones, ¿sí? Platón hablaba del mundo de las ideas, ¿sí? Las cosas que están en el mundo siempre son reflejo de esas ideas, de ese mundo de las ideas. Les recomiendo que cuando puedan lean no es muy extenso, es el mito de la caverna, en donde les va a dar la posibilidad de poder entender a través de este mito la forma de pensamiento del hombre, ¿sí? De este reflejo de las ideas, lo que hace en las conductas del hombre. Aristóteles, más adelante, de hecho ya formula la lógica, ¿sí? Y le da un pensamiento formal y lo reduce a leyes, ¿sí? Lo reduce a leyes, a 4 leyes que él las llamó, de hecho leyes los llamó principios, como el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido y el principio de razón suficiente, ¿sí? Son principios que tienen que ver con poder entender esta lógica de poder saber que la identidad es importante, de poder entender qué es y quién es, el principio de no contradicción desde esto que después más adelante también tomarán algunos otros autores. Y esto hace que este pensamiento, que ya viene desde el pensamiento socrático, influido por el pensamiento de Platón, sumándole estas 4 leyes y estos 4 principios que modifican a través de los años esta forma de concepción del mundo. De hecho, de esta forma de concepción del sujeto, en realidad. Muchos años han pasado después, o sea, después de estos tres grandes filósofos de la antigua griega, de la antigua Grecia, en realidad, a través de la Edad Media también hubo también una evolución del pensamiento, pero que se vio en cierto modo como acotado por la gran relevancia que tenía el pensamiento religioso, ¿sí? La Edad Media se caracteriza precisamente por la intrusión, por la intromisión de este pensamiento religioso que rige casi todo el pensamiento del hombre. Entonces, en donde Dios tenía una prevalencia importante, donde Dios era el único creador de todo, y no daba como lugar a nuevas formas de pensamiento, ¿sí? Fue una época, la Edad Media, precisamente caracterizada por este pensamiento que impedía precisamente la evolución del pensamiento del hombre, ¿sí? Centrado, de hecho, el centro era Dios y no podía darse una nueva forma de pensar al hombre desde que no sea desde ese lugar. Más adelante, sí, ya después viene el Renacimiento, en donde el hombre adquiere de hecho está pensado el hombre como el centro del mundo, cambia esta concepción, por eso especialmente se llama Renacimiento, es el renacer del pensamiento, poniendo al hombre en primera instancia, y la evolución del pensamiento entonces es que se va dando, y hasta llegar a uno de los filósofos que hacen precisamente un quiebre en este pensamiento y da una nueva forma, ¿sí? Y recupera de hecho lo que ya veníamos hablando ya de la época de Platón.
que toma como una forma de argumento del pensamiento la dialéctica. Pero de hecho no solamente a través de esto para dar argumento al pensamiento, sino de una forma ontológica, una forma desde el ser, desde poder ver al ser a través de esta dialéctica, ¿sí? Porque precisamente Hegel, de quien estamos hablando, en este pensamiento hegeliano, es precisamente que él decía ser en cuanto ser, ¿sí? Es entonces que pone en relevancia al hombre, pone en relevancia al ser y piensa al hombre, de hecho al método dialéctico, desde poder verlo desde su esencia, ¿sí? No es para argumentar hechos físicos y fenómenos naturales que utiliza la dialéctica, sino que para estudiar al hombre, para poder ver al hombre desde su ser más primigenio. Por eso decía que era el ser en cuanto ser, el ser en cuanto a su desarrollo, el ser en cuanto a su forma de desplegar sus conductas, ¿sí? Hegel era un idealista y planteaba la realidad en un proceso circular, móvil y cambiante, ¿sí? Mucho de esto también tiene el pensamiento pichoniano, ¿no? En donde nada es estático y todo es dinámico, ¿sí? En un proceso que es como en forma circular, en donde todo cambia. Y entonces es que Hegel, retomando el pensamiento de los antiguos griegos, es que vuelve a hablar del proceso dialéctico. Y lo pone precisamente como en tres leyes. La primera es la afirmación, ¿sí? Donde algo se afirma. Se le va a poner en contrapartida una negación de esa afirmación, algo que contradice esa afirmación inicial, para poder dar como resultado una negación de esa negación, de la negación de la sociedad de la segunda, ¿verdad? Entonces, a lo que llegaríamos es que es la afirmación, la última, la negación de la negación, es una afirmación a nivel superior, es una afirmación superadora, ¿sí? Que tiene que ver con algo nuevo, con una nueva forma, que viene de una afirmación previa, ¿sí? Que fue negada con una contraposición precisamente, y que dando lugar a una nueva forma, un nuevo elemento, ¿sí? Lo que nosotros después llamamos, de hecho hablamos de ahí, tomamos de ahí, tesis como afirmación, la antítesis como negación de la negación y la síntesis como una nueva forma superadora, ¿sí? Esto es fundamental dentro del proceso dialéctico que utilizamos nosotros en psicología social, de ver de un hecho inicial, contraponer algo en contraposición, de hecho, dándole como para poder interpelar a ese hecho original, que lo que va a dar, en definitiva, en esta síntesis, va a dar un nuevo resultado que siempre es superador, que siempre integra tanto la afirmación como la negación, ¿sí? Y esta nueva síntesis, y como decía precisamente Hegel, pero también el pensamiento pichoniano, da un nuevo giro y esta síntesis se transforma de nuevo en una nueva tesis para anteponerse y contraponerse a una antítesis y dar lugar a una nueva síntesis, en un proceso circular, móvil y cambiante, ¿sí? Podemos pensar que Hegel también hablaba de que todo es una totalidad, pero que nada está aislado y todo tiene una relación, ¿sí? Y dentro de esta relación se da en este proceso dialéctico, esta relación, ¿sí? En donde podemos ver una totalidad, pero también hay partes, ¿sí? Hay partes de esta totalidad, y esta totalidad y estas partes se ven en este proceso dialéctico en donde hay un hecho, se contrapone algo, dando lugar a un nuevo hecho. Que ese nuevo hecho vuelve a formar parte de una afirmación previa para contraponerse otra y dar una nueva síntesis. Este es el proceso dialéctico, en realidad. Es el proceso que se va a dar
para pensar las cosas desde otro lugar, ¿sí? Para poder dar en este interjuego entre una persona y otra, y una persona y el medio, modificaciones. Y es entonces que el hombre no solo se modifica, modifica al otro, sino se modifica a sí mismo y modifica el medio que lo rodea. Otro de los importantes autores que hablan también de dialéctica, de materialismo, de hecho que hizo un parte del pensamiento de Pichon, es precisamente Marx. ¿Sí? Karl Marx, ya más en el siglo XIX, tiene una visión distinta del contexto histórico. ¿Sí? Él habla precisamente de el capitalismo y ve a todo esto, a este pensamiento con una visión muy materialista, ¿sí? Y una visión materialista en cuanto a la producción de estos materiales y cómo es la reproducción del hombre dentro de esta vida y dentro de este contexto. Marx decía que la historia del hombre es la historia de los modos de producir. Entonces, era el modo en que el hombre siempre se va a ir dando en la forma en que produce los materiales y las cosas que necesita para vivir. Es precisamente que entonces habla de un materialismo histórico. ¿Qué produce el hombre? De hecho son materiales, ¿sí? Materiales para cubrir las necesidades. Y le suma lo histórico, que significa que es a lo largo de la historia del hombre, es que precisamente este modo de producir genera en el hombre distintas formas de vida. Estos modos de producir, decía Marx, de los bienes materiales necesarios para la existencia del hombre, es la fuerza principal que determina toda su vida social. ¿Sí? Entonces, la vida social se da entonces en esta relación que existe para poder producir materiales, ¿sí? Materiales para para saciar las propias necesidades. Y esas necesidades siempre son materiales, ¿sí? Y de hecho, él decía que el hombre, con los elementos de trabajo, en este proceso de producir, en la producción, influye en la naturaleza, obteniendo lo necesario para vivir. O sea que el hombre se toma de hecho de la naturaleza los elementos para poder producir esos elementos, precisamente, valga la redundancia, para poder saciar esas necesidades, ¿sí? Toma de la naturaleza y crea nuevos productos. Este proceso de producción es un factor fundamental de las masas trabajadoras, decía Marx. ¿Sí? Él habla de que estos modos de producción determinan o condicionan los procesos, tanto políticos, sociales como espirituales. O sea que estos modos de producción alteran y determinan y también condicionan la forma en que el hombre vive, ¿sí? Porque si hablamos de que son procesos políticos, sociales y espirituales, es que todas las dimensiones del hombre están influidas por él, según los modos de producción, de los modos en que se produzcan estos modos de producción. A esto Marx lo veía como una evolución social, y esta evolución social estaba dada precisamente en la lucha de clases, entre el proletariado, la clase trabajadora y la burguesía, ¿sí? Como los dueños de los medios de producción, ¿sí? Él veía que el proletariado era precisamente la masa trabajadora, que era la que hacía los materiales y los productos necesarios para la vida, y esta lucha de clases que se daba en contraposición de los burgueses, que eran los dueños de los medios de producción, ¿sí? En ello se daba una lucha de clases, ¿sí? De la que habló muchísimo Karl Marx. Él decía precisamente que la infraestructura en la que estaban basadas todas las otras estructuras era precisamente la económica. La infraestructura siempre es económica, según el pensamiento marxista, es económica en la que se apoyan todas las otras instituciones, todas las otras estructuras. Entonces decía que la infraestructura
era lo económico, y la superestructura, todas las instituciones que estaban por encima, que se sostenían precisamente con lo económico. Esto es a muy grandes rasgos el pensamiento de Marx, que tiene una injerencia muy fuerte en el pensamiento pichoniano. Pensémoslo que Pichón hablaba de hombre producido y hombre productor, ¿sí? Y quien habla precisamente de los medios de producción, en donde el hombre se producía a sí mismo a través de la utilización de la naturaleza en estos medios de producción, era Marx, ¿sí? Por eso decimos que es de gran influencia en el pensamiento pichoniano. Y él habla de materialismo histórico. Material, como dijimos hace un rato, es precisamente por la necesidad de los medios de producción de generar lo que se necesita para la existencia, ¿sí? Pero veamos qué vuelta después le va a dar Pichón más adelante. Engels es otro de los filósofos de los que también se van a nutrir Pichón. Engels escribió junto a Marx en 1848 el Manifiesto Comunista, ¿sí? Entonces era alguien que era muy allegado a Marx, de hecho han tenido una convergencia en el pensamiento, y él le da una vuelta también a la dialéctica, de hecho le da como un marco teórico a la dialéctica. No habla tanto del capitalismo como hablaba Marx, pero hablaba un poco más de lo que tenía que ver con esta forma de discusión, ¿sí? Entonces, él le da este marco a la dialéctica y dándole el concepto de que es la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Engel entonces lo que pensaban era que decía que todas estas tres grandes cosas, como la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, se desarrollan siempre dialécticamente, ¿sí? En relación una con otra, ¿sí? Y en donde en esta relación dialéctica entre naturaleza, sociedad y pensamiento es que se va a dar la evolución y el movimiento, ¿sí? Esta forma de método de pensamiento y modalidad de interpretar dinámicamente los fenómenos en los cuales está inmerso el sujeto, ¿sí? Es una forma de poder pensar, ¿sí? a las conductas y a las conductas también de los hombres y de los fenómenos. Y poder ver y poder interpretar estas conductas de la realidad del hombre. Y lo fundamentó precisamente en tres leyes, ¿sí? La primera es la ley de la unidad de los contrarios, ¿sí? Siempre se le va a oponer algo a la unidad de los contrarios, o sea, siempre hay algo original y se le va a oponer algo. Hay la ley de transición de cantidad en calidad y viceversa, lo que significa que acá habla Engels de saltos cualitativos, que toda la evolución tanto de la sociedad, de la naturaleza y el pensamiento, se dan siempre en saltos cualitativos y que tienen que ver con la cantidad, con la calidad y cantidad que tenga que ver en estos procesos, ¿sí? Y también se da en viceversa, ¿sí? Y la negación de la negación. La negación de la negación es precisamente es algo importante porque en esta ley Engels lo que habla es precisamente, para ponerlo en un ejemplo, como vemos acá en la figura, vemos la semilla que da, la semilla como original, ¿verdad? Que va a dar lugar, se abre la semilla y da lugar a un árbol. Esa sería la negación, en realidad, o sea, se está abriendo en algo nuevo. Pero este árbol va a dar una fruta, y dentro de la fruta, ¿qué va a haber? De nuevo semillas, ¿sí? Para volver otra vez de nuevo a poder hablar, una vez estando en la tierra, volver a dar un nuevo árbol. Es entonces que esa semilla, en todo el proceso, termina siendo la negación de la negación, ¿sí? Es todo un proceso que se da.
¿sí? Entonces, la semilla que genera el árbol que da un fruto con semillas, negando el árbol en realidad, ¿sí? Que fue el fruto de la semilla anterior, para dar lugar a una nueva semilla, para que dé lugar de nuevo a un nuevo árbol. En esta forma circular, en esta forma que es circular y cambiante, ¿sí? Pero siempre se contrapone una negación, ¿sí? Hay una negación de la negación. Este pensamiento también tiene mucho que ver con Pichón, porque cuando hablamos de contrarios, ¿sí? En estas contradicciones en las que se da en el interjuego grupal, ¿sí? Pichón toma esto, estas contradicciones que se dan y del salto cualitativo que puede haber en este método dialéctico de poder discutir y de poder entablar en este interjuego con las personas, con un otro, una instancia superadora. ¿Sí? Siempre en base a esta unidad de los contrarios, o sea que los contrarios siempre se dan. Muchas veces se piensan en los grupos que, por ejemplo, el sentimiento de reunión y de digregación es como que se dan siempre juntos, ¿sí? Y que de hecho son contrapuestos, pero siempre dialécticamente es que están dentro de la interrelación grupal. Pero lleguemos al materialismo dialéctico, que de hecho es el pensamiento de Pichón, ¿sí? Y que tienen que ver con el soporte de toda la teoría de Engels, Marx y también, más adelante, después de Marx, de Lenin, ya en el siglo XX, ¿verdad? Y es una nueva concepción de lo que existe, ¿sí? De la materia concebida en movimiento siempre, en cambio, en desarrollo y en contradicción, ¿sí? Esto es fundamental para el materialismo dialéctico. Es la nueva forma de pensar que todo lo que existe siempre es algo que está hecho desde su concepción en movimiento, en desarrollo, en contradicción de algo anterior, pero entonces siempre en movimiento, ¿sí? Siempre en cambio. Es una reformulación, de hecho, de la teoría de Hegel, del anterior, ¿verdad? Uno de los primeros filósofos de los cuales hablamos recién. Esta concepción del ser en relación con el pensar, ¿sí? El ser en cuanto al pensamiento, ¿sí? Es cómo se concibe el ser y cómo se piensa el ser, ¿sí? Y esta concepción de hecho es dialéctica, ¿sí? En una forma dialéctica, ¿sí? En una forma de interjuego entre el pensamiento y lo que el mundo le presenta al hombre. Y entonces volvemos a tomar de nuevo en este materialismo dialéctico lo que veníamos hablando recién, que es de tesis, antítesis y síntesis como una nueva unidad y una nueva contradicción. Siempre pensado así, ¿sí? Siempre pensado que un hecho de ahora siempre se le va a contraponer algo, que va a dar un lugar a una nueva síntesis, a un nuevo hecho, ¿sí? A un nuevo pensamiento. Y que va a generar, como decíamos recién, un nuevo pensamiento, una nueva contradicción y un nuevo pensamiento. Es a través de las leyes generales que vamos a analizar el fenómeno concreto y ver cuáles de estas leyes se dan o no. ¿Sí? Es que nosotros tenemos que pensar al hecho en su totalidad, ¿sí? Y vamos a valernos de estas leyes dialécticas para ver el fenómeno concreto, lo que sucedió, cuál es ese fenómeno concreto, pero cuáles son las leyes que se dan en él, y no verlo solamente desde las leyes. Son un punto de partida y no de llegada, ¿sí? Resumen nuevos conocimientos que tienen que ver con el producto de una práctica social, ¿sí? Cómo se va dando el hombre dentro de esta práctica, dentro de este interjuego entre uno y otro, se transforman en prácticas sociales, y cuál es el producto de estas prácticas sociales, que van a generar nuevos conocimientos, ¿sí? Entonces, cuando veamos a un fenómeno, cuando veamos desde la ley, desde la forma y desde el pensamiento del materialismo dialéctico, no lo debemos ver como algo que ya se hizo,
sino es el punto de partida para poder ver e interpretar. ¿Sí? Ese hecho es el punto de partida para poder ver e interpretar, porque dijimos que siempre es en contradicción, siempre es en desarrollo y siempre es en movimiento. Un hecho, una práctica social o un hecho social no es solamente la culminación, no es esto es lo que es, sino es que pensarlo desde un modo dialéctico, desde un modo de poder ver este hecho con la contradicción. ¿Cuál es la contradicción que se opone a este hecho? Para generar una nueva interpretación que tenga que ver precisamente con este movimiento, con este cambio. ¿Sí? Y de hecho, en el materialismo dialéctico, todo se relaciona con todo, y nada es aislado, y nada está aislado para la dialéctica. ¿Sí? Entonces, Pichon cuando habla de materialismo dialéctico, toma de Marx el materialismo en esta generación de los medios de producción, ¿sí? de poder satisfacer sus necesidades materiales en la producción, y toma lo dialéctico desde Engels para poder, Hegel, para poder darle a esta necesidad del hombre de satisfacer esas necesidades materiales en este interjuego dialéctico, basada en el interjuego dialéctico. Espero que puedan comprender este paso que hace Pichon para poder entender, para poder dar luz y para poder dar y generar esta teoría, ¿sí? Basada precisamente en este materialismo dialéctico. Se toma también desde otro autor que es Henri Lefebvre, francés, y él habla de la crítica cotidiana, crítica de la vida cotidiana. De hecho, Pichon habla muchísimo de esto, de la crítica de la vida cotidiana. Todo está basado en la crítica de la vida cotidiana. Lefebvre tiene un pensamiento muy marxista, entonces también este pensamiento marxista sigue acrecentando la idea de Pichon, su teoría. Él decía que las ideologías son una falsa conciencia, ¿sí? Y que siempre se contraponen a la dialéctica, son opuestas, la ideología es opuesta a la dialéctica, porque la ideología es un dogma, es algo que no tiene forma de poder dar vuelta. Entonces es opuesta a la dialéctica. La ideología me circunscribe a cierta forma de pensamiento, y en cuanto a la dialéctica es opuesta porque la dialéctica es en esta forma de interjuego en donde se dan estas contradicciones para dar lugar a una nueva síntesis. Es a través de la dialéctica que se accede al pensamiento, al contenido, ¿sí? Decía Lefebvre. Y él habla entonces también de materialismo dialéctico, ¿sí? De hecho, piensen que es contemporáneo a Pichon, ¿sí? Porque es del 1900 y fallece en 1991, ¿sí? Él habla de el individuo inmerso en una praxis, que de hecho esto lo toma mucho Pichon, ¿sí? Que es esto dentro de la teoría de Lefebvre es casi central, es el individuo en una praxis, el individuo en una práctica, el individuo siendo ser y un ser siendo, diría más adelante Pichon, ¿sí? En donde la cotidianeidad, ¿sí? Debe librarse del capitalismo, era la forma del pensamiento de Lefebvre, porque decía que la cotidianidad impide la fantasía, ¿verdad? Perdón, ¿dónde estamos? Acá. No, perdón, volvemos al inicio. Estábamos aquí. Aquí estábamos, perdón. La computadora tiene a veces ganas de jugar una mala pasada. Es entonces que decíamos que la cotidianidad debe librarse del capitalismo y que impide la fantasía y la inventiva de surgir, ¿sí? La cotidianidad no le permite al hombre crear fantasías, ¿sí? Y nuevas formas de pensamiento para poder dar lugar a nuevas formas, nuevas conductas, nuevas formas de crear.
basado, precisamente decía Lefebvre, en el arte. ¿Sí? Ahora sí pasemos a la dialéctica. Bien, la dialéctica es, para Pichon es fundamental en el ECRO. ¿Sí? Es fundamental en el ECRO, en el esquema conceptual, referencial operativo que nosotros tenemos como psicólogos sociales, la dialéctica es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a dar la forma de pensamiento y de poder ver un hecho como transformación y desarrollo, ¿sí?, de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. ¿Por qué? Porque el sujeto está inmerso en estos tres, ¿sí? En tanto en la sociedad, en la naturaleza, y el pensamiento forma parte de este interjuego entre naturaleza, sociedad e individuo. Es una forma de pensar la realidad, la dialéctica, ¿sí? Es una actitud, es una forma de ver al mundo, dialécticamente, en donde siempre vemos que se da una contradicción de un hecho se da la contradicción y una nueva síntesis. Es una forma de pensar al mundo dialécticamente, ¿sí? Una conducta no es solamente una manifestación, ¿sí? Hay que interpretarlas como emergentes de una estructura social y de una estructura que engloba a donde está inmerso el hombre, el sujeto. Nunca veamos que solamente una conducta es solamente una cosa sola y aislada. Siempre hay que verla, de hecho, lo que habla Pichon, es que siempre hay que verla, esta conducta, dentro de un contexto. Y es como emergente de una estructura, ¿sí? De algo que es más bien una estructura que lo sostiene, cómo emerge esa conducta, ¿sí? Hay que analizar e interpretar las conductas a través de esta mirada dialéctica, ¿sí? Blecher, que era discípulo de Pichon, decía que la conducta es un proceso que debe estudiarse en función del tiempo, o sea que siempre hay una dialéctica pasado-presente, en donde no podemos, nosotros somos en cuanto a lo que somos hoy, somos en cuanto a nuestro pasado también. Y es entonces que debemos verla a nuestras conductas en relación dialéctica entre el pasado y presente, ¿sí? Entonces, esta manifestación que es la conducta, las vamos a interpretar a través, como emergente de algo, de una estructura, ¿sí? Y esta conducta tiene que ver dialécticamente en este interjuego entre pasado y presente, ¿sí? Fundamentales dentro de la teoría de Pichon es precisamente los vínculos, ¿sí? Los vínculos como estructura, ¿sí? Como interjuego que se da en esta forma de relación entre una persona y otra, ¿sí? Esta relación que se da de necesidad entre dos personas, que hacen este interjuego dialéctico. Entonces, este vínculo a mí netamente es una interacción constante que tengo con un otro y que es mutuamente modificante, o sea que no me modifico yo solamente en este interjuego dialéctico, sino que se modifica el otro, ¿sí? En donde el sujeto es concebido como un objeto de segundo orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sujeto siempre es el resultado de una trama vincular. El vínculo de hecho, es fundamental, pero como somos en cuanto a esta relación con un otro, es el que el sujeto se ve en un segundo lugar, en un segundo orden, porque quien toma verdadera relevancia es precisamente la trama vincular, porque el sujeto es, entonces decía Pichon, el resultado de una trama vincular. Los vínculos siempre son y siempre van a dar, generar una contradicción de la que veníamos hablando desde que comenzamos, ¿verdad? La contradicción que Pichon toma también como eje de su teoría. Y dice que la contradicción es una categoría dialéctica mediante la cual se da cuenta de ciertas situaciones universales que se presentan en los grupos. Es por eso que Pichon entonces precisamente habla de esta contradicción que se dan dentro de todos los grupos. Dentro de estos fenómenos grupales, la contradicción siempre está presente.
y siempre deberán ser enfrentadas y resueltas, ¿sí? En este interjuego dialéctico dentro de esta trama vincular, que se da precisamente en el interjuego grupal, que es como parte central del esclarecimiento grupal, en realidad, ¿sí? Es entonces que deben ser enfrentadas y resueltas dentro del entramado de lo vincular, y para poder dar lugar precisamente al esclarecimiento de estas contradicciones. Debemos pasar, decía Pichón, del dilema al problema, porque el dilema de hecho es una díada, ¿sí? Es lo que yo opino y lo que opina otro, solamente se dan contraponen solamente dos pares, un par y una persona y otro, un sujeto y otro. De hecho es una díada y es como que quedamos entramados en eso nada más. Debemos dar lugar al problema, porque el problema de hecho tiene una tercera visión, que es precisamente lo que podríamos llamar una tríada. Salir de esta díada de lo que yo pienso y lo que vos pensás, le sumamos, es lo que yo pienso y lo que vos sumás en una nueva síntesis que siempre es superadora. Es pasar de la situación dilemática a la situación problemática, ¿sí? Eso es importante ver, eso es importante poder tener en cuenta cuando trabajamos en grupo. Salir de la situación dilemática, ¿sí? Dar lugar siempre a una síntesis superadora e integradora que tiene que ver con la problematización del hecho, ¿sí? Eso es para trabajar muchísimo dentro de los grupos, ¿sí? Esto debe ser, como decíamos al principio, debe ser enfrentado y resuelto dentro de esta trama grupal, ¿sí? Se deben esclarecer esta problemática, dando lugar siempre a un nuevo pensamiento, a una síntesis superadora e integradora. ¿Y por qué integradora? Porque no podemos, esta nueva síntesis siempre tiene algo de la situación anterior. Por eso, porque la integra, porque integra todo en en un nuevo pensamiento, en una nueva síntesis, ¿sí? Que también probablemente dará lugar, pensando desde el método dialéctico, esta nueva síntesis dará lugar a una contraposición que se dará de nuevo una nueva síntesis, ¿sí? En constante movimiento y en constante modificación. Pichón, como decíamos también hace un rato, lo pensaba el hombre como un sujeto producido y productor en una praxis, ¿sí? Ese es el gran pensamiento de Pichón, ¿sí? Entonces, como portavoz, ¿sí? de una situación especial, ¿sí? De hecho, este hombre producido y productor, precisamente en una praxis, es el portavoz de esta situación. Y nuestra tarea siempre se resuelve a modo de una mayéutica socrática sostenida por un diálogo crítico, ¿sí? En donde se van a dar ciertos pares contradictorios dentro del interjuego grupal, como sujeto-grupo, necesidad-satisfacción, lo nuevo, lo viejo, el proyecto, la resistencia, y lo manifiesto y lo latente, ¿sí? Siempre se da en este interjuego de una mayéutica socrática sostenida siempre por un diálogo crítico, ¿sí? Lo que significa, para ir cerrando, que todo tiene movimiento y nos hace pensar en una dialéctica compleja, porque precisamente compleja como la vida misma, ¿sí? Muy bien, de hecho es la forma de pensamiento que adquiere Pichón y toma precisamente de todos estos autores para crear su propia teoría, ¿sí? Los invito a que lean el texto de materialismo dialéctico y puedan también, como les dije, leer el mito de la caverna de Platón, que puedan ir ampliando sus pensamientos y la lectura para poder también dar lugar a mayor interpretación de los hechos. Esto en cuanto al materialismo dialéctico como base del pensamiento pichoniano. Bien, les agradezco la escucha, espero haber sido relativamente clara, les pido disculpas por esta
la tecnología a veces juega una pasada rara, así que bueno, nos vemos en otra clase. Un gusto y muchísimas gracias.